Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de mi canal de Andrés Aristizábal. En esta oportunidad les voy a enseñar paso a paso cómo configurar un excelente bot DCA de operaciones 100% en automático con OKX y que está dando actualmente un rendimiento del 16% en apenas 7 días. ¿Listo? Te voy a enseñar eso, entonces presta mucha atención por favor. Mira, lo primero que vamos a hacer es que te voy a enseñar cómo yo utilizo mi indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones para determinar si voy en long o voy en short. ¿Listo? Para eso entonces estoy aquí en un video que publiqué hace unas semanas que lleva por título 171% ardiendo en automático. ¿Ok? Igual yo te voy a dejar el link de ese indicador en este video para que lo puedas descargar en la descripción. Perfecto. En este vamos acá a la parte inferior y en la descripción le damos aquí donde dice más. Le doy clic. Listo. Y acá, mira, dice... si el archivo anterior te genera errores en TradingView, intenta la opción 2. Te dejo dos opciones, en PDF o en este de GitHub. ¿Listo? Le damos clic acá y se abre esta pestaña. ¿Listo? En esta pestaña vamos entonces a descargar el código justo acá a la derecha donde dice Download Raw File. Le damos clic. Se activa esta ventana para guardarlo. Le damos guardar y listo. Luego vamos a abrir el indicador. Le doy clic. Se abre y este es el indicador, míralo acá. Lo que voy a hacer a continuación, vamos a ampliarlo para que puedas verlo mejor, es que lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a TradingView para utilizar las 4 confirmaciones internas que tiene esta programación. Entonces seleccionamos todo el código hasta abajo, hasta la parte inferior, listo, mira, hasta acá, le damos clic derecho, le decimos copiar y nos vamos a ir a TradingView. Listo, acá en TradingView, en la parte inferior, vamos a ampliar para tener acceso al PineScript. Listo, borro esto, lo elimino, le doy clic derecho y le digo pegar. Listo, ahora lo vamos a guardar. Entonces le damos doble clic aquí donde dice script sin título, doble clic y dejémoslo así, por ejemplo, joya profe Andrés 4 indicadores. 4 indicadores, dejémoslo así y le damos guardar. Una vez guardado, entonces lo vamos a agregar aquí al chart. Entonces le damos añadir al gráfico, esperamos unos segundos, listo, mira, ya quedó añadido al gráfico, listo. Entonces ya sabes cómo descargarlo y añadirlo. Te repito que ese indicador tiene 4 indicadores para hacer 4 confirmaciones simultáneas, listo. El primero es el Trend AB2, el Super Trend Indicator, el QQE Mode y el RSI, ¿vale? Todo está ya integrado, ¿listo? Ahora, yo estoy ejecutando mi bot en DCA de futuros en OKX con LTC. Entonces, para eso, vamos a buscar por acá el par Litecoin LTC. Borramos por acá y escribimos LTC en OKX, míralo acá, y lo seleccionamos, ¿listo? Antes de continuar, te recuerdo que aquí te dejo el link de TradingView si quieres ganar hasta $30 por abrir una cuenta en TradingView. Aquí te dejo el link, ¿listo? Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Yo lo abrí el 8 de septiembre en OKX, ese bot de DCA. Para eso utilicé una temporalidad de una semana. Me voy por aquí, selecciono una semana, vamos por acá, listo, y mira, yo lo abrí el 8 de septiembre, vamos a acomodar esto por acá. El 8 de septiembre está incluido en esta vela, mira, 4 de septiembre esta vela, la siguiente dice 11 de septiembre, entonces, como estamos en temporalidad de una semana, el 8 de septiembre cae dentro de esta vela, ¿listo? Yo me atreví a abrirlo en long porque mi indicador, aunque no me está dando las 4 confirmaciones simultáneas, ya tenía activadas 2 confirmaciones de que se venía un long, que es el Super Trend Indicator y esta franja verde que es el Trend AB2, ¿listo? Yo me atreví a hacerlo porque sencillamente me di cuenta, mira, si voy aquí hacia atrás, en temporalidad de una semana, que ya el mercado había caído todo esto, mira, ya había hecho un proceso de acumulación importante. Entonces eso me dice a mí que después muy probablemente se venga este long y eso lo podemos verificar, mira, aquí en esta vela que ya está en verde en temporalidad de una semana diciéndome que viene un long. Por eso me atreví a abrir ese long solamente con estas 2 confirmaciones del Super Trend Indicator y el Trend AB2. ¿Listo? Bueno, dicho eso, vamos entonces
a OKX y te muestro el desempeño en los últimos 7 días. Esos últimos 7 días, como te puedes dar cuenta, están contando exactamente desde, mira, el 8 de septiembre, ¿listo? A las 10:27. Mira, lleva en ejecución 6 días y 23 horas. Prácticamente ya lleva 7 días de ejecución. Vamos en log, mira, LTC, USDT Perpetuos, desean futuros, con un apalancamiento de 5X. Los anteriores los había hecho a 10X, pero acá quise ser un poco más conservador y lo hice con 5X. Mira las ganancias totales que hemos tenido en apenas 7 días. $315.5, 315.5 USDTs, una ganancia excepcional que representa el 16,56%, ¿vale? Acá están los activos del bot, no he añadido margen todavía porque no ha sido necesario. Ha completado 21 ciclos, míralos acá, 21 ciclos. Si quieres añadir capital para actuar de forma defensiva contra el mercado, puedes hacerlo aquí en ajustar margen, ¿cierto? O añades una orden manual también de forma defensiva. Y acá puedes observar entonces la curva de pérdidas y ganancias. Como puedes darte cuenta, ha tenido ciclos en los cuales estuvo negativo en pérdida. Mira, acá al empezar y también acá entre el 11 y el 12 de septiembre también estuvimos en negativo, pero él se recuperó. Para eso son las órdenes de seguridad que configuramos. Y actualmente pues va en esto, mira, 16%, ¿listo? Más de 16%, ¿listo? Perfecto. ¿Cuáles son los detalles de la configuración? Mira, los tramos de precio, 1%. El objetivo de take profit por cada ciclo, también 1%. La orden inicial fueron $100 y las órdenes de seguridad, cada una de 120. En total configuré 15 órdenes de seguridad. Ese es el rango de orden de seguridad que mejor me ha dado resultados en esta plataforma con estos bots. ¿Listo? Y bueno, pues acá en la parte inferior puedes ver las posiciones abiertas. Mira, actualmente esta es la dimensión de la posición, 2.277,48 USDTs. Apenas tiene un PNL flotante negativo de $18. Esto no es nada comparado contra las ganancias que hemos tenido, mira. Y pues nada, pues ver el gasto promedio, el margen invertido, etc. Y en la parte inferior tú puedes ver el historial de todas las operaciones, ¿cierto? La cantidad de ciclos, la duración, el gasto promedio, el precio take profit, el margen invertido, el ciclo de pérdidas y ganancias y las órdenes de seguridad que se han ejecutado. ¿Listo? Ahí puedes observarlo todo. Entonces vamos a hacer cálculos. Antes de eso, antes del cálculo, acá te dejo, recuerda, el link de OKX para que puedas entrar a hacer estos maravillosos bots de DCA totalmente en automático con excelentes tarifas de descuento en las tarifas de trading. Ahí te dejo el link. Perfecto, vamos a hacer el cálculo de cuánto hemos ganado diario con esta configuración. Abrimos la calculadora y vamos a colocar entonces, mira, 16.58 dividido 7 días, que es lo que lleva en operación, y hemos ganado 2.36% diario en automático, 100% en pasivo. Por eso es que recomiendo tanto este tipo de bots en la plataforma de OKX. Bueno, hecho eso, voy a mostrarte entonces, voy a pasar a una de mis cuentas de enseñanza para mostrarte cuál es la configuración, pero ya lo tengo creado, ¿cierto? Entonces vamos aquí al otro navegador, lo abrimos y entonces acá vamos a ir a la parte que dice Trade y vamos a bajar hasta donde dice Bots de Trading. Le damos clic ahí en Bots de Trading, nos envía a esta página de bots de OKX y acá en la parte central, observa donde tengo el mouse, dice bots de DCA. Le damos clic y luego donde dice futuros de DCA, le digo crear y me envía entonces a la parte de trading de futuros automáticos. Bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar. Espera que no ha actualizado. No ha actualizado la página. Vamos a darle a actualizar aquí la página, a ver. De pronto está lento el internet. Ahora sí. Bueno, aquí entonces vamos a buscar primero el par. Entonces LTC contra USDT en perpetuo. Le doy clic. Se actualiza el panel de visualización. Y en la parte de la derecha aquí me voy a parar donde dice manual. Y elijo long, ¿listo? Y vamos a configurarlo. Entonces, escala de precios, recuerden, 1%. Take profit, objetivo por cada ciclo, lo dejamos también en 1%. El apalancamiento, yo lo estoy haciendo a 5X, ¿cierto? Porque quiero ser conservador, podemos hacerlo a 10X. Lo voy a dejar en 5X, le doy confirmar, ¿listo?
Acá en el margen inicial, recuerden que un margen inicial siempre coloco un margen aproximadamente de 100 USDTs, y en el margen de las órdenes de seguridad le subo un poquito, 120, por ejemplo, cada orden de seguridad. Y en el máximo de órdenes, yo lo estoy trabajando, siempre lo he trabajado a 15 órdenes de seguridad. Y acá puedes ver en el panel de trading cómo se van actualizando esas órdenes de seguridad y la orden inicial. ¿Listo? Y vamos en log. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí dice que el margen invertido son $1.900. ¿Listo? Y pues nada, ya después de eso, hay que decirle aquí crear. Yo no le voy a dar crear porque, como puedes dar cuenta, ya lo creé hace 8 días, ya llevo una ventaja recorrida, pero lo que quiero es compartirte cómo es la configuración exacta de este bot. ¿Listo? Bueno, amigos, recuerden siempre tener presente que no deben invertir un capital que no estén dispuestos a perder, porque el trading de criptomonedas es el más peligroso, el más volátil mercado que existe a nivel mundial. También recuerden no invertir más del 1% del capital que tengan en su cuenta, ¿ok? Eso es importantísimo. Les envío un fuerte abrazo. De momento les dejo un fin de semana. Nos vemos en otro video. Chao.